Señoras y señores, el testimonio, la palabra del doctor León Ardaña. Queridos amigos, quiero agradecer ante todo profundamente el hecho de que haya sido yo invitado a hacer uso de la palabra en esta noche en que estamos rindiendo tributo, homenaje a la memoria del tan querido Roberto Alfonsín. Claro que hay alguna que otra razón como para que me hayan dispensado este honor. Y esa razón consiste en que circunstancias de la vida hicieron que en algún momento determinado tuviera yo la fortuna y el honor de poder, desde un poder judicial independiente, de una política de Estado diseñada por un estadista como Raúl Alfonsín, que fue la política que diseñó a fin de hacerse cargo del pasado ominoso que la dictadura militar nos dejaba, con tanto dolor, con tanta muerte, con tanta desaparición de personas y demás. Recuerdo perfectamente bien la crítica situación que se planteaba en las postrimerías de la dictadura militar y las opciones que se nos ofrecían desde el electorado acerca de qué hacer con esto, de qué modo encarar las vicisitudes, de qué modo dar satisfacción a las expectativas y a las demandas y a las voces que crecían día a día pidiendo justicia, pidiendo verdad. Y como justicialista debo reconocer que ante la postura que nuestro partido llevaba de adherirse o consentir el olvido que proponía la ley de amnistía dictada por Viñone y la propuesta de revisar el pasado con coraje y valentía de Raúl Alfonsín, no dudé un minuto a la hora de tuve un extraordinario coraje, un coraje que para poderlo medir, para poder entender el significado, la importancia que tuvo lo que hizo Alfonsín en ese momento, tenemos que prescindir de la tentación de interpretar aquella época con la mirada o con los ojos con que hoy se ven los juicios y demás. Tenemos que, en una palabra, prescindir de la torpe tentación de hacer una suerte de antropocentrismo cultural y creer que las condiciones imperantes en el año 1983 respecto del poder militar y de la situación institucional en Argentina eran las mismas que hoy rigen en la República Argentina. Por supuesto que, y alguien lo dijo aquí, pudo haber habido errores, pudo haber habido a lo mejor diseños que pudiesen superar el de Alfonsín, pero lo que quedó muy claro es que esta decisión suya de rever el pasado a través de un mecanismo muy racional, como fue de una respuesta institucional muy racional, como fue por un lado crear una comisión expectable
sobre la desaparición de personas, conocidos por todos ustedes como con ADEP, donde estuvieron personajes ilustres, de fuste, presidida nada menos que por don Jorge Sábato, Ernesto Sábato, disculpen el lapsus, y con tantas otras personalidades de relieve, y posibilitar un ámbito de denuncia, un ámbito donde los seres, las personas damnificadas, los familiares, etcétera, podrían ir, contar su testimonio, volcar allí la información que contaban, y no solamente eso, sino en una labor extraordinaria que debemos reconocerle permanentemente a la CONADEP, que fue el coraje con que incluso llevaron adelante inspección de lugares, constituyéndose en regimientos en donde todavía, por cierto, estaba el poder militar anidado allí y que miraba con terror o con horror la circunstancia de que se fuese a inspeccionar las acciones perversas que se habían llevado a cabo durante todos esos años. Esta comisión produjo un informe extraordinario, porque ese informe fue un informe que nos permitió, por un lado, descomprimir una situación sumamente crítica, que era la demanda de verdad y justicia, y servir como ámbito, como decía hace un momento, para la denuncia. Pero por el otro lado significó un reservorio, un material probatorio maravilloso que fue luego debidamente aprovechado en el juicio de la Junta por parte del tribunal que, insisto, tuve el honor de presidir. Cuando a mí me ofrecieron integrar ese tribunal, y este es un testimonio, y hay varios tal vez de este tenor que me gusta poner de resalto, yo lo primero que aclaré al ministro que me convocó a estos fines, a esa zona con Aramburú, pues mire, yo, ministro, debo hablar con total honestidad frente al ofrecimiento que usted me hace. Yo no soy radical, de modo que no quisiera que usted fuese a pensar que yo estoy tratando de hacerme pasar por tal o algo por el estilo. Y él me dijo, no, si yo sé perfectamente quién es usted, pero me dijo el presidente de la República que le interesaba muchísimo, porque está en su concepción política, y esto lo vimos hace un rato cuando escuchamos el mensaje que dio él durante la campaña y con el resultado de preámbulo, está en su propia concepción política, que para nosotros, si a la fin de reconstruir la República, no podemos establecer ningún tipo de distinción entre fuerzas nacionales y populares, como son recibí, por supuesto, ese mensaje emocionado, y tomé debida nota de la responsabilidad que implicaba desde el punto de vista institucional es que yo integrase ese tribunal. Porque de alguna manera no era solamente que íbamos a llevar adelante un juicio tratando de establecer responsabilidades y demás, sino que estábamos de algún modo dándole vida, dándole objetividad a esa idea extraordinaria de buscar un puente de unión entre fuerzas populares, nacionales y democráticas que padecieron siempre el mismo tipo de consecuencias y la padecieron durante la época de la dictadura militar. Él había hecho un diseño atractivo y era el diseño más audaz en que se podía pensar en ese momento. Y era muy audaz porque teníamos, por un lado, vuelvo a insistir, una ley de olvido, una ley de autoamnistía. Por el otro lado estaba la posición cómoda, tal vez, de decir, no, yo derogo la ley de autoamnistía, no quiero saber nada con ella, pero dejar las cosas libradas a su propia suerte. ¿Qué significaba esto? Que bueno, que quienes quisieran ir a demandar ante los tribunales judiciales la persecución de aquellas personas, de los responsables máximos, pudieran hacerlo. Pero ¿quién garantizaba que nuestros tribunales estuviesen efectivamente dispuestos, segundo, en condiciones culturales, y en tercer lugar, en libertad suficiente como para poder llevar adelante esto en un grado de coherencia y de orden
que no supusiese un caos. Luego era evidente que era necesario encauzar y más que encauzar, o a la vez que encauzar, hacer que lo posible tomara cuerpo. Que no era posible llevar adelante cualquier acción sino ciertas y determinadas, que había ciertos límites que no era fácil sobrepasar si es que no se quería poner en riesgo el destino mismo de la democracia, el destino mismo de ese gobierno. Ese sentido de la realidad, para mí, en Alfonsín fue realmente impecable porque él asumió el compromiso de llevar las cosas al punto donde él mismo sabía que podía controlar y que podía asegurar. Porque tenía más de un compromiso. Él tenía el compromiso, por un lado, de dar respuesta a miles y miles de personas que pedían justicia, esclarecer las responsabilidades por la desaparición de personas. Pero también tenía otro compromiso, no menor, después de los años de dictadura que venía soportando Argentina, y no solamente de la cruenta y última dictadura, sino desde el año 1930 en adelante. Y ese segundo compromiso que tenía Raúl Alfonsín era terminar de una vez por todas con el golpismo en la República Argentina y darle la continuidad y seguridad a la democracia a nuestro país. De modo que entre estas dos exigencias, ambas de naturaleza ética, debía encontrar el punto de equilibrio que permitiera que la una no frustrara a la otra y que con las dos pudiese avanzar hacia adelante para cumplir estos objetivos que eran verdaderamente una demanda social de toda la sociedad y política. En consecuencia, siempre he defendido, y lo he dicho no ahora, sino desde todo el momento, he defendido aquel esquema que con sus imperfecciones, es decir, el juicio, un tribunal militar, el propio Consejo de la Fuerza Supremo de las Fuerzas Armadas, que tuviese en una instancia única la responsabilidad de juzgar a las máximas autoridades de la Junta Militar, a quienes tuvieron máxima responsabilidad estableciendo aquellos 3 niveles de los que dieron las órdenes, los que las cumplieron sin excederse de ellas y los que actuaron bajo ciertas condiciones de presión o de condicionamiento como fruto del fuerte proceso de eleccionamiento psíquico, etcétera, que habían sufrido. Este esquema de tener por un lado la CONADEP, por el otro lado este juicio donde los militares limpiaban su propia casa y después con un tribunal al que se pudiese recurrir para controlar la corrección de las decisiones que habían tomado, era un camino realmente interesante, equilibrado y demás. Después hubo ciertos avatares, pero que el propio Alfonsín evaluó como contingentes. Es decir, yo estoy seguro, y después el tiempo me dio la posibilidad de charlar con él, y él me lo corroboró, de que él, cuando abrió la puerta del infierno, cuando decidió llevar adelante esto, con la DEF, etcétera, también tomó la responsabilidad de hacerse cargo de las consecuencias no deseadas que podía significar llevar adelante una empresa de esta magnitud. Y dentro de las consecuencias no deseadas estaba, por cierto, que la ley sufriese algún tipo de modificación en el trámite del Congreso, que no se correspondiese exactamente con el curso de acción que él había ideado, pero fundamentalmente que ocurriesen ciertas y determinadas consecuencias graves a partir de su decisión en firme de ir adelante con esto. Al principio nadie creía que la jugada política de Alfonsín iba en serio. Todos suponían que bueno, que nada, que era una especie de maquillaje, que se trataba de alguna manera de decir, bueno, vamos a tratar de que
crear un escenario compatible con alguna demanda de la sociedad, para que no se piense que nosotros nos queremos lavar la mano, y punto. Él se hizo cargo de las consecuencias, y las consecuencias fueron los golpes de las insurrecciones militares, la acechanza permanente que sufrió durante todo su gobierno, el clima de coacción en que, como se dijo aquí, él se vio obligado a dictar las leyes de punto final y de obediencia debida. Y también, y esto lo quiero señalar por encima de todas las cosas, que un tribunal tomara decisiones que tal vez él no estaban dentro de la concepción con que había diseñado todo esto, pero que bueno, caramba, podía ocurrir, que fue ese punto 30 de la sentencia que dictamos los jueces, por el cual dijimos que las investigaciones debían seguir adelante para buscar otras nuevas responsabilidades distintas de las que aquellos jerarcas que habían sido denunciados. Pero traigo a colación esto porque un buen día, después del juicio, cuando tuvimos la posibilidad de entrevistarnos con el doctor Alfonsín, yo le pregunté, dígame doctor, ¿qué sintió usted cuando vio que las cosas se modificaban de alguna manera, que el juicio no se terminaba simplemente con los comandantes y con las condenas y resoluciones que se habían dictado, sino que se seguía para adelante? Y dijo, bueno, yo sentí un gran orgullo porque me di cuenta que estábamos reconstruyendo en una república las bases de una justicia independiente. Este era jamás, en vísperas del juicio, y esto lo contó recién Silvestre, en vísperas del juicio, en donde por supuesto había, se imaginarán ustedes, todo tipo de situaciones de tensión, las Fuerzas Armadas estaban inquietas, el hecho de que no estuvieran formalmente en el poder no implicaba que no lo tuvieran, que no tuvieran una puerta muy importante, se movían, incidían, había mensajeros, venía gente, presionaba, habían creado o intentaban crear una especie de clima psicológico que nos amedrentase a nosotros como jueces, que hiciese que bueno, que a lo mejor es más, connotado, un hombre fallecido, un jurista importante, que fue en su momento un importante miembro de la Corte Suprema de Justicia, en una conversación privada, como una preocupación, nos preguntó a algunos de nosotros si es que no habíamos visto la manera de, en fin, ver si a través de ciertas nulidades nosotros podíamos detener el comienzo del juicio porque iba a generar una situación de intranquilidad iba a alterar la paz social, etc. Jamás nosotros recibimos una sola palabra de la doctora Alfonsín en el sentido de que él tenía tal o cual expectativa de que debíamos encaminarnos o actuar de una manera determinada. Y menos todavía cuando nosotros tomamos la decisión de que el juicio fuese oral y público, porque entendimos en todo momento que ese juicio solo iba a servir a tener eficacia en tanto si hubiese tinglado escenario donde nosotros pudiésemos poner a la vista de todos el verdadero drama, desnudar la realidad, correr el telón para que todo el mundo supiese de qué se trataba. Y efectivamente, a partir de ese momento fue cuando nadie más dudó de que se trataba de un juicio con todas las leyes que íbamos en serio. Por supuesto que eso produjo mucha inquietud, produjo conmoción, produjo fundamentalmente en el seno de las Fuerzas Armadas presiones de todo tipo. Jamás nos dijo el doctor Alfonsín una sola palabra, o nos hizo llegar una sola palabra en el sentido de que nosotros evitásemos la publicidad ni nada que se le pareciera. No puedo, tengo muchas anécdotas del doctor Alfonsín. El tiempo después hizo, tras el juicio, que nosotros fuésemos teniendo algunas reuniones de vez en cuando de carácter social. Estábamos todos, yo, junto con mis colegas,
muy fascinado por la personalidad de Alfonsín. Acá lo llenaron de elogios, y yo no sé si cabe que yo abunde tanto, pero yo estaba muy impresionado de la calidez personal, de su sentido ético de la vida, de su seriedad como dirigente, y fundamentalmente lo que más aprecio con el transcurso de los años es que él era un líder, lideraba. Él prácticamente acuñó 2 o 3 frases famosas y alguna que otra palabra. Con la democracia se come, se educa, y también la de la persuasión. Y él, su condición de líder, se manifestaba porque él no seguía, no hacía encuestas para saber qué opinaba la gente, para ver cómo la seguía, para transformar y hacer un populismo barato y demagogo. Él buscaba que lo siguieran, y que lo siguieran a él, porque esa era la misión del líder: persuadir, convencer, mostrar cuál es el camino y cuál es el grado de compromiso que una sociedad o los miembros de la sociedad deben asumir como miembros de esta, como ciudadanos. Y eso es una virtud extraordinaria que todavía nuestra sociedad está en deuda desde el punto de vista del reconocimiento, y también, en términos generales, nuestros líderes políticos, muchos de ellos confundidos más bien por las encuestas, por la propaganda, que desnublan la razón y hacen perder el sentido de su acción o de su ministerio. Quiero por fin decir algo que a mí me parece muy importante, que es el reconocimiento que ha tenido el doctor Alfonsín, no solamente de vastos sectores de la comunidad, sino también del propio Partido Justicialista y del kirchnerismo, y esto quedó muy claramente expuesto con el homenaje que le rindió a la presidenta Cristina Fernández con motivo de la imposición de su culto en la Casa de Gobierno, y con las palabras reconocimiento expreso y sincero a qué cosa representó el doctor Alfonsín en la vida argentina. Pueden los radicales estar orgullosos de haber tenido un hombre de esa talla, y creo que es el norte que debe iluminar el camino del partido, porque difícilmente habrá un liderazgo que lo logre superar. Muchísimas gracias.